Buenas noches, profesora. Mi nombre es Fátima Cárdenas. Soy estudiante de arquitectura de tercer ciclo y bueno, hoy hablaré un poco sobre la torsión en la arquitectura y estaré respondiendo algunas preguntas relacionadas al tema, aclarando conceptos, entre otras cosas. Bueno, como primera pregunta tenemos ¿cómo se da la torsión en estructuras regulares e irregulares? Bueno, para empezar vamos a poner un poco en claro qué son las estructuras regulares e irregulares y cuáles son los conceptos más bien que se toman en cuenta para determinar si es que es una u otra. Bueno, empecemos con esta estructura que la he determinado como regular. Explicaré por qué. Primero, si ponemos líneas tanto verticales como horizontales de esta forma, nos vamos a dar cuenta que estos cuatro lados que hemos obtenido son iguales. Entonces, esa es la principal característica de las estructuras regulares, que suelen ser todas simétricas de los lados. Por otro lado, podemos ver como en cada punto hay una columna, bueno, con sus respectivas vigas. Esta es otra condición, que sus puntos de apoyo suelen ser iguales o muy parecidos, por lo que vamos a pasar a hallar el centro de masa y centro de rigidez para poder determinar si es que hay torsión o no. Bueno, primero, para hallar el centro de masa es bastante sencillo. Lo único que se tiene que hacer es trazar estas líneas oblicuas que estoy realizando y el punto donde se intersectan, o sea, aquí en el medio, sería el centro de masa. El centro de masa es básicamente el punto en donde se reúnen el peso, las masas de nuestro objeto arquitectónico. Puede ser cualquier objeto en realidad, pero en esta oportunidad estamos hablando de arquitectura. Entonces el centro de masa vendría a ser este círculo amarillo que podemos ver. Ahora, el centro de rigidez nos habla de otro tipo de concepto. Nos dice que es el punto en donde se reúnen las fuerzas al caer, ya no la masa, sino sus fuerzas. En este caso, como es una estructura regular, pues estaría en el mismo lugar. También debemos tener en cuenta el peso de los contrapisos en el caso de arquitectura. Pero bueno, hablando de un entrepiso homogéneo, podemos darnos cuenta de que este centro de masa y el centro de rigidez están en el mismo lugar. Lo que es más adecuado en la arquitectura es lo principal que se tiene que lograr, que la distancia entre estos ambos conceptos sea la mínima. Y bueno, esta sería en el caso de la estructura regular. Ahora, en la estructura irregular, como podemos ver, ya no es simétrico a su distribución. Aquí está. Si hacemos las mismas líneas, solo en este caso podemos darnos cuenta de que este lado con este lado ya no son iguales. De igual forma, para el otro sentido, este lado tampoco es igual a este lado. Entonces, ahí va la principal característica. Bueno, podemos observar aquí que son muros de cemento, y aquí tenemos una sola columna, igual con sus respectivas vigas, pero vamos a darnos cuenta de que al menos el centro de rigidez es distinto. El centro de masa sí se repite, el centro de masa va a ser igual. Sin embargo, en el centro de rigidez las cosas van a cambiar. Vamos a poner igual, vamos a copiar y pegar el círculo en el mismo lugar, mientras que el centro de rigidez va a cambiar porque ahora las fuerzas se van a distribuir de manera distinta. Ya no van a ser en el medio como lo fue en el caso de la estructura regular, sino más bien se va a mover hacia donde hay más pues la fuerza cayendo, ¿no? Entonces este cuadrado ya no estará en el centro, sino más pegado a estas estructuras. Vamos a ponerlo por aquí. Y aquí es donde se crea nuestro tercer concepto, que está ligado al centro de rigidez, que es la excentricidad. Esto se da, bueno, como mencioné, la distancia entre estos dos. Vamos a ponerle color distinto. Esta vendría a ser la excentricidad que existe.
Y según esta excentricidad vamos a darnos cuenta en las preguntas restantes cuál es la importancia que tiene según el movimiento sísmico que venga según nuestro elemento. Y bueno, ¿cómo se da la torsión en estructuras regulares y irregulares? Aquí no hay torsión. ¿Por qué? Porque al estar el centro de masa y el centro de rigidez en el mismo lugar, la torsión no se genera. Debemos seguir la fórmula principal, digamos. Para que haya torsión se debe multiplicar la fuerza sísmica que se está aplicando a este elemento por la excentricidad. Como en este caso no hay excentricidad, ese cero se multiplica por la fuerza, lo que lo hace todo cero y no hay torsión, obviamente. Lo que pasaría en estructuras regulares es que se genera traslación, o sea que este elemento se mueve una determinada distancia que se debe calcular. Vamos a ponerle gris para que se vea que es la traslación. Y lo que sí pasa es que ambos cambios, ambas distancias de estos lados que voy a marcar, que están en celeste, son iguales. Eso es algo que se va a repetir en estructuras regulares. Sin embargo, en estructuras irregulares va a pasar algo distinto. Aquí sí va a haber torsión. Y esto es lo que no se busca en la arquitectura, ya que aquí es donde se derraman los edificios. Entonces lo que va a suceder es esto. Se va a mover. Es lo menos adecuado en el mundo de la arquitectura. Como mencioné, de esa forma es como los edificios se derrumban y quedaría así. Como podemos observar, son movimientos completamente distintos. Y si volvemos a medir esta distancia con la distancia de aquí, estas no son iguales. Y aquí pues habría torsión, que sería la fuerza por la excentricidad que aquí sí existe y nos daría un número que podemos contar. Ahora, segunda pregunta, si añadimos 30 newton en una esquina, ¿la fuerza se distribuirá o no? Tenemos las mismas estructuras, tanto regular como irregular. Bueno, si ponemos 30 newton, digamos, en esta esquina, sí, las fuerzas se van a distribuir, como mencionamos, va a suceder el movimiento de traslación que ya marcamos, que está en este caso en gris. Y bueno, las distancias, como mencioné, van a ser iguales según sea el tipo de estructura, bueno, en fin. Y en caso de esta estructura, vamos a ponerle la fuerza aquí, digamos, en esa esquina, pues de igual forma se va a mover como vemos en un movimiento horario, en este caso, porque bueno, está en esta esquina. Y en este caso no va a haber traslación como en las estructuras regulares, sino más bien una torsión, como ya se mencionó. Ahora, ¿cuál es la importancia de la torsión en la arquitectura? Realmente es muy importante y creo que los estudiantes de arquitectura, al menos hasta estos ciclos, no nos ponemos a pensar en tanto cómo estructurar nuestros proyectos, pero ahora que hemos podido revisar este tema, me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, tanto en estos edificios que son un poco más homogéneos. De igual forma, en este edificio ha habido mucho trabajo de estructuración, de ver las columnas, las vigas, todo para que no genere torsión y sea en lo posible antisísmico. De hecho, los edificios no lo eran hasta hace muy poco, era una opción si quería ser antisísmico o no, pero ahora pues, definitivamente lo tienen que hacer. Y hay mucha diferencia entre este edificio y este otro, bueno, que es más un proyecto un poco más libre, es una planta y es mucho más libre, mucho menos simétrico. Aquí podemos observar al menos una forma rectangular que se repite. Aquí no, son diferentes medidas, diferentes proporciones, por lo que sería un poco más difícil encontrar el centro de masa o el centro de rigidez. Sin embargo, bueno, para eso
es justamente este tema para que podamos resolver problemas como estos. Y por último, ¿qué sucede si en una estructura regular se da un movimiento sísmico de una magnitud de 7.1? ¿Generaría torsión? Y si fuera así, ¿cómo? Bueno, utilizando la misma estructura regular que dibujé como ejemplo, este se coló. De igual forma, si la fuerza que tenemos en este caso es un sismo de 7.1, lo que generaría sería la misma torsión que ya observamos. El edificio se movería, la misma torsión que ya analizamos, se movería de lado a lado, pero no se caería, lo cual es pues, lo ideal, lo que tendrían que hacer todos los edificios para poder mantener esta estabilidad, ¿no? Para que las estructuras hayan sido calculadas de buena forma, se tiene que reducir al máximo la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez para que haya menos incertidumbres al momento del cálculo estructural y las excentricidades, en el caso que sean mucho menores, de menor cantidad, para que podamos tener mejores edificios. Entonces el movimiento no generaría torsión, generaría traslación y depende del movimiento. En este caso yo lo puse del lado izquierdo para el lado derecho. Se movería de esta forma y las distancias que están aquí como aquí serían al menos teóricamente iguales. Muchas gracias.